me parece que termina coronándose el mejor equipo de Europa nuevamente. El que tiene una propuesta siempre más innovadora, Luis Enrique, me parece que termina de coronarse como el gran entrenador de esta era, conquistando su tercera Champions, la primera con Barcelona allá 11 años atrás en 2015, en Berlín ante Juventus, y ahora estas dos consecutivas con PSG que las logra por primera vez. A ver, la propuesta de Luis Enrique siempre fue un fútbol ofensivo, un fútbol de ir a buscar, y tuvo la peor noticia esta tarde porque a los 6 minutos un Arsenal que ha tenido un estilo mucho más conservador durante toda la temporada, lo puso en aprietos. Fue un encuentro muy diferente a lo que fue aquella semifinal de ida entre PSG y Bayern Múnich con el famoso 5-4. Se esperaba que fuera un partido mucho más así, más conservador, de cuidar los detalles, de no encontrar dos equipos tan volcados a la ofensiva deliberada. Y me parece que lo termina ganando por esos detalles que dan los penales, ¿no? El Arsenal lo jugó como se esperaba que lo jugara, a no perder, a no ser superado, porque jerarquía contra jerarquía el equipo francés tiene mejor funcionamiento y futbolistas en un mejor momento también. Me parece que bueno, los penales después terminan premiando al PSG, que en definitiva había sido el mejor equipo de la competencia. Además, este partido le da la razón a aquellos que dicen que la estrella de este equipo es Luis Enrique. Cuento que el PSG Tal cual. terminó jugando sin Vitinha, sin Dembélé, sin Kvaratskhelia, terminó jugando con varios suplentes, jugadores poco frecuentes en este equipo, y aún así consiguieron sacar adelante este resultado. Parece que, como también ha dicho Luis Enrique, lo mejor que le pasó a este equipo fue que no contara con Kylian Mbappé. Tal cual. Acordate que a partir de que se va Kylian Mbappé, Luis Enrique logra ganar en su primera temporada no solamente el campeonato francés, que ya es casi una costumbre para este PSG, sino ganar su primera Champions. Y después de ganar la primera Champions, va al Mundial de Clubes, pierde estrepitosamente en la final contra Chelsea, vuelve a Francia y dice: ahora voy a controlarlo todo yo. Todo va a depender de mí. Es decir, coincido plenamente con vos, Juan. Este es un equipo muy de Luis Enrique. Es un equipo que se mueve al ritmo de lo que le pide el entrenador español. Y bueno, me parece que es un entrenador que no podría tener a un futbolista como Kylian Mbappé. De hecho, el PSG ha tenido un plantel en donde convivieron Neymar, Messi y Mbappé, y ese equipo, salvo el campeonato francés, no ganó nada. Y lo mejor llegó de la mano de Luis Enrique, que me parece que se está erigiendo como el entrenador más importante en la historia del PSG. Si te parece, me gustaría que hablemos un poco acerca de los latinoamericanos en este partido, comenzando por el desafortunado penalti de Gabriel Magallanes. Son cosas que tiene el fútbol. Magallanes es uno de los centrales de Europa, del mundo, pilar de este equipo. El destino es así. Hizo un buen partido y falló ese penalti. Sí, sí, sí. Lamentablemente el brasileño, bueno, en los penales es presión máxima. Él terminó con toda la presión del mundo pateando ese indeseable décimo penal. Nadie quiere patear segundo en una definición y sobre todo con tanto en juego. Y lamentablemente el brasileño lo terminó perdiendo. Hay que ver cómo se repone mentalmente Gabriel Magaláes para lo que será el Mundial. Estamos muy cerca del Mundial y Magaláes tendrá que estar listo para servir a Carleto Ancelotti, así que habrá que levantarle seguramente la autoestima y la moral a uno de los mejores defensores centrales del mundo, porque el Arsenal, si algo lo identificó durante la temporada, justamente ha sido eso, ¿no? Su muy buena defensa, con mucho aporte sudamericano, porque ahí estaba Hincapié, estaba Gabriel Magaláes, y el lateral derecho hoy fue Mosquera, un colombo español que decidió no jugar para la selección de Colombia y que termina marcando también en una acción desafortunada. Ahí me parece que sí, es más grave el error. El error del penal sobre Kvaratskhelia por parte de Mosquera termina derivando en el empate final. Mención especial, ya como comentabas, el papel de Piero Hincapié y William Pacho. En este partido, con tantos cambios, ambos terminaron jugando sobre el juego. Pese a esta derrota del Arsenal, los que más contentos tienen que estar son los aficionados de Ecuador, porque tienen seguramente una de las mejores defensas para este Mundial. Yo creo que Ecuador está llamada a ser la selección que puede dar la gran sorpresa. Así como fue Marruecos en el Mundial pasado, llegando hasta la semifinal, yo veo un Ecuador que por esa defensa, por Pacho, por Hincapié, por Ordóñez,
por la gran saga que tiene, por tener a Moisés Caicedo. Creo que Ecuador está en puertas de un muy buen mundial y hoy han demostrado nuevamente Hincapié y Pacho que son de los mejores defensores del mundo. Vamos a añadir a esta conexión unas imágenes en directo que nos llegan ya de las calles de París, en donde, como no, hay una celebración masiva, como pueden ver todavía bajo la luz del día en la capital parisina. El PSG, Juanjo, que se está confirmando como uno de los equipos, te pregunto, a dejar época. Es muy difícil ganar 2 Champions seguidas. No lo hizo el Barcelona de Guardiola, sí lo hizo este equipo. Vamos a recordar a este equipo, el PSG, durante unos años. Seguramente, sí, me parece que es un equipo de culto, es un equipo que está marcando época, es un equipo que domina Europa con absoluta autoridad. El último que lo había logrado había sido el Real Madrid de Zinedine Zidane, 16, 17, 18, ganando las finales de Milán por penales. Esa había sido la última definición por penales en una Champions, cuando en Milán Real Madrid le gana con aquel último inolvidable penal de Cristiano Ronaldo al Atlético Madrid. Después llegó Cardiff en 2017 y llegó Kiev en 2018. Ese fue el último bicampeonato, aquel fue tricampeonato, pero no repetía ganador desde aquel entonces. Así que bueno, seguramente PSG será recordado, este PSG de Luis Enrique, equipo de autor. Es el equipo de Luis Enrique, no es el equipo de Dembélé, no es el equipo de Vitinha, no es el equipo de Kvaratskhelia, es el equipo del entrenador español y me parece que lo tiene bien merecido. Lo defines como un equipo de autor. Me atrevo a decir que quizás esa característica de tener un equipo en donde todos juegan a favor de un objetivo en común lo hace incluso más vistoso que precisamente equipos como ese en Real Madrid, del cual nos hablabas, que sí consiguió esas 3 Champions League consecutivas, pero destacaba más por la gestión de equipo que hizo Zinedine Zidane. Aquí vemos un equipo que se muestra prácticamente sólido en cada área del juego. Aquel era un equipo pragmático, este es un equipo mucho más vistoso. Sí, coincido con vos, coincido plenamente con vos. Tenía un gran mediocampo, aquel Real Madrid, pero era un equipo que además sabía sufrir y por momentos elegía jugar más cerca y cuidarse cerca de su área. Este es un equipo mucho más propositivo, mucho más ofensivo, con una rotación en la mitad de la cancha extraordinaria. Creo que todo nace a partir de Vitinha, con una dupla de centrales muy sólida, con Pacho y con Marquinhos. Es un equipo multicultural porque tiene mucho de sudamericano, tiene mucho de africano, tiene mucho de europeo y creo que con absoluta justicia termina quedándose con este bicampeonato. Estamos en este momento conversando con Juan José Buscalia, periodista deportivo especializado en fútbol, mientras vemos esas imágenes de la celebración en París después de esta consecución del segundo título de Champions League del PSG. Juanjo, te pregunto, ¿qué te pareció la final? Las finales suelen ser partidos en donde ambos equipos suelen saltar al campo de manera reservada, más todavía en un partido como este, que es el último partido antes del Mundial. ¿Qué final fue la que vimos en términos generales? A ver, fue una final como se esperaba, con un impacto imposible de evitar a la hora del análisis, que es el gol a los 6 minutos del Arsenal. El Arsenal es un equipo que, a diferencia de lo que marca su tradición, Arteta lo ha transformado para ganar la Premier League y para llegar a la final de Champions en un equipo mucho más conservador. Este es un equipo que se cuida mucho más, que se defiende mucho más de lo que marca la escuela tradicional del Arsenal. Y encima hoy a los 6 minutos sacó rédito con aquel gol de Kai Havertz. A partir de allí se dedicó a aguantar el partido, a esperarlo. Fue un poquitito más, se animó a responder un poco más el Arsenal hasta los 30 minutos de la primera parte. Después ya el final del primer tiempo y casi todo el segundo tiempo fue de defensa para el equipo inglés. Me parece que fue una final tal cual lo esperábamos, sobre todo, Juan, teniendo en cuenta que a los 6 minutos el equipo más conservador de los dos se puso en ventaja. Por lo tanto, a partir de allí empezó a ser prácticamente un monólogo del PSG. Juanjo, a lo largo del fútbol hemos visto cómo llegan multimillonarias inversiones para un equipo con el objetivo de consagrarlo, muchas veces sin éxito. En el caso del PSG, si no me equivoco, fue en 2011 cuando llegó la inversión catarí. Ha pasado todo este tiempo, pero por fin parece que este proyecto, como decimos en Colombia, cuajó, tomó forma. Son los reyes de Europa. Toda esa inversión está viendo sus frutos justo ahora, después de tantos años. Sí.
Sí, y vos fíjate lo que son la paradoja, ¿no, Juan? Que no es este el momento de mayor inversión del PSG. Por eso me parece que toma aún mucha más relevancia la figura de Luis Enrique, porque a partir de los fondos cataríes, de la llegada de los jeques, el PSG se dedicó a comprar lo mejor que había en el mundo. En su momento tenía Cavani, después llegó Neymar, lo trajeron a Mbappé del Mónaco, lo trajeron a Messi, o sea, juntaron las mayores figuras de todo el mundo futbolístico, estaban en el PSG y no ganaron la Champions. Y la logra a partir de que se desmantela ese plantel, que llega Luis Enrique, que le dan la confianza para él moldear su propio equipo y para, obviamente, con jugadores elite, pero no del cartel de aquellos que se habían ido, terminan logrando el bicampeonato de Europa. Yo creo que por eso este es un equipo, por eso yo le decía que es un equipo de autor, porque cuando se dieron cuenta que el camino al éxito no era traer figuras, sino traer un buen entrenador que él decidiera quiénes eran los jugadores que iban a llegar, pero ninguno tan importante o más importante que Luis Enrique. Me parece que eso es clave en el armado del PSG. Me parece que la búsqueda viene por ese lado, que la figura sea su entrenador y que todos, inclusive Dembélé, que es Balón de Oro, está por debajo del entrenador. Eso no podría haber sido ni con Messi, ni con Neymar, ni con Mbappé, por ejemplo. Entonces me parece que este es el éxito, este es el triunfo de un proyecto que lo tiene a Luis Enrique como figura central y sin la necesidad de contratar a los mejores jugadores del mundo. Vemos, Juan José, mientras tanto, la intervención de la policía en las calles de París en medio de esta celebración. Recordemos que el Paris Saint-Germain es el gran equipo de la capital francesa, gran equipo en términos de afición, es un equipo que se han renovado, como les comentábamos, con esta inversión catarí. No quisiera que termináramos esta conexión, Juanjo, sin hacer una mención del Arsenal. ¿Qué podemos decir de este equipo que seguramente, si hubiera ganado, estaríamos diciendo que habría sido igualmente justo merecedor de esa Champions? Sí, sí, yo siempre digo que los dos que llegan a la final lo merecen, más allá de que a uno le pueda gustar más un estilo u el otro. A mí este Arsenal me gustó mucho, me parece que Arteta tiene un mérito enorme, los españoles tienen que estar muy tranquilos porque tienen a los dos entrenadores finalistas de la Champions y además tienen a Guardiola, me parece que es un gran momento de la dirección técnica española. A mí el Arsenal me gusta porque el Arsenal tiene siempre esa imagen eterna de perdedor. Y bueno, se la había sacado hacía muy poco ganando la Premier. Lamentablemente no se le dio hoy. Yo tenía ahí cierta simpatía por el Arsenal justamente por poder salir de perdedor eterno, ¿no? Llegaba como el equipo que intentaba desafiar al campeón, inclusive sacándose de encima su estirpe de equipo más vistoso. Siempre el juego del Arsenal fue vistoso y en esta oportunidad, en esta temporada para ganar, Arteta había intentado que el equipo fuera un poco más pragmático. Bueno, logró la Premier, no le fue mal, pero bueno, lamentablemente para ellos se quedaron en la puerta de conquistar la Champions, que hubiera sido algo histórico para ellos sin dudas. Así es, 2006 fue la única ocasión previa en la que habían jugado una final de Champions, perdieron contra el Barcelona, curiosamente una final en la que también comienzan marcando ellos ese gol de Sol Campbell en una jugada a balón parado. Sin embargo, Juanjo, como decías, estabas hablando de los técnicos españoles, quiero hablar un poco también de lo que son los jugadores españoles que vimos en esta final. España es una de las grandes favoritas al Mundial y en España hay un debate en torno a la portería. Hoy vimos que David Raya cumplió con el Arsenal y curiosamente parece que David Raya, ahora subcampeón de la Champions, no sería ni titular con la selección española, pero en general la Roja puede estar contenta con todos los jugadores que tiene. Sí, sí, tuvo una muy buena final David Raya. A mí de los arqueros españoles es el que más me gusta, coincido con vos, llama la atención que según lo que uno lee de los medios españoles no sería el arquero titular. Me parece que es un muy buen arquero, un arquero muy moderno, con mucho juego con los pies. Bueno, había otros jugadores, lógicamente, españoles en esta final. Entró Zubimendi, estaba Mikel Merino en el banco. Digo, me parece que España, más allá de que tiene grandes nombres, en este momento está atravesando un problema que es que muchos de sus grandes figuras están volviendo de lesiones y saber cómo van a rendir en el Mundial por ahora es una incógnita. Ya que estamos para France 24, para mí el gran favorito de Francia. Creo que Francia tiene 2 o 3 seleccionados. Hasta con el tercer seleccionado creo que Francia sería candidato a ganar el Mundial.
Pero bueno, sí, España también tiene un gran equipo, Argentina, Brasil para mí y Portugal, esos 5 son los que están por encima, pero creo que Francia está un escalón por encima del resto. Juan José Buscalia, periodista y analista deportivo especializado en fútbol. Muchísimas gracias, Juan José, por haber estado con nosotros en este análisis con la victoria del PSG en la Liga de Campeones. Fue un gran placer, abrazo grande, Juan.